A veces por aquí pasa un pequeño chorro de agua que hace que el suelo esté resbaladizo. Sin embargo, lo que está sucediendo alrededor del río Éufrates es mucho más que un hecho pasajero. El poderoso Éufrates está revelando lentamente sus misterios ocultos, misterios que pueden estar intrincadamente ligados a las profecías apocalípticas de los últimos días. Sonidos extraños, criaturas desconocidas y leyendas olvidadas hace tiempo están surgiendo una vez más, como si la tierra misma estuviera susurrando advertencias de que se acerca el momento del ajuste de cuentas. ¿Será que estamos presenciando el regreso de los 4 ángeles caídos profetizados en el libro del Apocalipsis? Desde avistamientos inquietantes hasta el descubrimiento de ciudades antiguas y señales demoníacas y espeluznantes, los acontecimientos que se desarrollan son más que una mera coincidencia. Parecen un mensaje divino, una advertencia de los propios cielos. Mientras nos encontramos al borde de este misterio que se está desarrollando, estad atentos, porque lo que está por venir puede revelar que las advertencias dadas por Jesús hace mucho tiempo no fueron solo palabras. Fueron una predicción de los tiempos en que vivimos ahora. En los últimos años, tanto los científicos como los observadores se han visto sorprendidos por un fenómeno preocupante, la rápida reducción del río Éufrates. Las imágenes satelitales y los relatos de testigos locales muestran una tendencia inquietante: el otrora poderoso río está retrocediendo constantemente. Este cambio repentino nos recuerda la profecía de Apocalipsis 4 y 12, que habla de que el Éufrates se secará en los últimos días para allanar el camino para los reyes del Oriente. ¿Podría ser que estemos presenciando el desarrollo de esta antigua profecía ante nuestros ojos? Mientras las aguas del río continúan evaporándose, las implicaciones son profundas. A lo largo de las orillas del río, los lugareños han informado haber escuchado sonidos extraños e inquietantes que emanan de las profundidades de la tierra. Estos ruidos espeluznantes han sido registrados como gemidos extraños, ecos metálicos e incluso lo que algunos afirman ser voces. Mientras que algunos atribuyen los sonidos a maquinaria o cambios naturales dentro de la Tierra, otros sospechan que estos ruidos están lejos de ser comunes. Tal vez sean la agitación misma de algo mucho más sobrenatural. ¿Podrían ser estos ruidos los retumbos de los querubines? Los querubines son seres de extraordinario poder, cubiertos de ojos y alas, siempre en presencia del Todopoderoso. Si estos sonidos son realmente de origen celestial, pueden indicar que está ocurriendo algo monumental, un cambio sobrenatural, una advertencia divina o incluso la inminente llegada del juicio. El tejido mismo de la realidad puede estar cambiando a medida que nos acercamos a un momento crucial de la historia. Ahora consideremos otra posibilidad. ¿Qué pasaría si estos sonidos fueran los gritos de los 4 seres vivientes mencionados en Apocalipsis 4? Se dice que estos seres rodean el trono de Dios, adorándolo día y noche, proclamando su santidad. Si los ruidos extraños que la gente escucha realmente emanan de estos 4 seres vivientes, significaría algo profundamente significativo, los cielos acercándose a la tierra, tal vez como precursor de un evento trascendental. Pero si bien esta posibilidad es impresionante, existe una teoría más oscura y mucho más inquietante que no se puede ignorar. En Apocalipsis 9, 14-15 se nos habla de 4 ángeles atados en el río Éufrates, esperando un momento específico para ser liberados, trayendo consigo juicio y muerte a 1/3 de la humanidad. ¿Podría el secado del río, junto con los extraños fenómenos que ocurren cerca, indicar la liberación de estos antiguos ángeles caídos? Seres que una vez se rebelaron contra Dios. Su liberación marcaría un evento devastador en la profecía, uno que podría remodelar el mundo de maneras que aún no podemos comprender completamente. Estos ángeles han estado atados durante milenios, esperando su momento para cumplir su oscuro propósito. Algunos eruditos especulan que pueden estar relacionados con la rebelión de Lucifer, incluso con los vigilantes, los ángeles del libro de Enoc, quienes vinieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. El río Éufrates, que alguna vez fue un simple hito geográfico, ahora podría servir como un sello espiritual, un símbolo de una frontera que se está rompiendo, una frontera que ha mantenido a estas fuerzas oscuras aprisionadas durante miles de años. A medida que el caos comienza a aumentar, la pregunta persiste:
¿Podrían los 4 ángeles caídos ya estar moviéndose bajo la superficie, preparándose para su liberación? Hay otra teoría fascinante que vincula esta profecía bíblica con los Nefilim, la descendencia híbrida de ángeles caídos y mujeres humanas, mencionada en Génesis 6, 4. Se dice que estos seres, conocidos por su gran fuerza y conocimiento, desempeñaron un papel clave en la construcción de enormes estructuras antiguas, como las pirámides, en diversas culturas. Los Nefilim son venerados como figuras legendarias que aparecen bajo diferentes nombres, como Hércules y Gilgamesh, y a menudo se los representa como semidioses con habilidades extraordinarias. El misterio de cómo se construyeron las pirámides, algunas de las cuales contienen piedras que pesan entre 2,5 y 15 toneladas, transportadas desde canteras a más de 500 kilómetros de distancia, ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Incluso con la tecnología moderna, replicar tales hazañas sería un desafío casi insuperable. Esto ha llevado a muchos a especular que los Nefilim pueden haber jugado un papel decisivo no solo en la construcción de las pirámides, sino también en la construcción de ciudades y redes subterráneas ocultas que siguen envueltas en un misterio hasta el día de hoy. ¿Podrían estas estructuras colosales ser restos de una civilización anterior al diluvio, guiada por seres sobrenaturales e impulsada por conocimientos antiguos y prohibidos? La posibilidad es tentadora e inquietante al mismo tiempo. A medida que el río Éufrates sigue menguándose y se siguen desarrollando extraños fenómenos, parece que podemos estar a punto de descubrir secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Sigan observando, porque lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que creemos saber sobre la historia, lo sobrenatural y los fundamentos mismos de nuestra realidad. El misterio creciente. En los últimos meses, un número cada vez mayor de lugareños y viajeros a lo largo del río Éufrates han informado de encuentros inquietantes con una misteriosa criatura que acecha bajo sus aguas. Descrita como una entidad larga, parecida a una serpiente de apariencia oscura y suave, se dice que esta criatura se desliza a través del río con una velocidad y un silencio que desafía toda explicación. Los testigos presenciales han hecho comparaciones con el legendario monstruo del lago Ness de Escocia, un gigante acuático envuelto en siglos de mitos y folclore. Sin embargo, a diferencia de las leyendas antiguas, estos avistamientos se desarrollan en tiempo real, y lo más escalofriante es la frecuencia con la que ocurren. A medida que el río Éufrates continúa secándose, revelando capas ocultas durante milenios, el fenómeno se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Si estos informes contienen algo de verdad, las implicaciones son nada menos que impresionantes. La criatura podría ser potencialmente un remanente viviente de monstruos bíblicos como el Leviatán, un temible monstruo marino mencionado en Job 41, Isaías 27, 1 y Salmo 74. En estos textos antiguos, el Leviatán a menudo se representa no solo como una fuerza aterradora de la naturaleza, sino también como un símbolo del caos, el mal y la oposición a lo divino. ¿Podría ser que esta bestia mítica, o algo muy parecido, haya estado oculta bajo las aguas del Éufrates durante miles de años? A medida que las aguas del río retroceden, podríamos ser testigos del despertar de criaturas que se creía que existían solo en el ámbito de los textos y el folclore antiguos. La idea de que estas criaturas podrían estar relacionadas con profecías bíblicas olvidadas hace mucho tiempo ha provocado una intensa especulación. Algunos teóricos creen que el secado del Éufrates no es simplemente un cambio ambiental, sino una señal divina. Una que revela no solo artefactos físicos, sino fuerzas espirituales enterradas y ocultas durante mucho tiempo. Si estos antiguos monstruos están realmente vinculados a los tiempos bíblicos, su repentina reaparición podría servir como un presagio escalofriante, señalando el desarrollo de eventos proféticos sobre los que hemos sido advertidos durante mucho tiempo. Ya sea que estas criaturas sean simplemente animales mal identificados, seres sobrenaturales o fenómenos más allá de nuestra comprensión científica actual, el creciente número de avistamientos no puede descartarse fácilmente. El Éufrates, que ya es un río profundamente conectado con las profecías del fin de los tiempos, ahora puede servir como escenario para el regreso de seres que alguna vez se pensó que existían solo en las escrituras y las leyendas. Como dijo Jesús una vez,
reconoceríamos la época de su regreso a través de las señales, y ahora uno de los ríos más proféticos de la Biblia, el Éufrates, está revelando sus secretos. El río se está secando, y a medida que sus aguas retroceden, van exponiendo pistas que parecen apuntar directamente al fin de los tiempos. El descubrimiento de criaturas que nadie puede explicar emerge de debajo de la superficie. ¿Son estos restos de los Nefilim, la descendencia gigante de los ángeles caídos, o son mensajes divinos del cielo? Con cada nueva revelación, el misterio se profundiza. Está claro que el Éufrates contiene más que solo agua, contiene secretos que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia y la profecía. La sequía del Éufrates no es solo una crisis medioambiental, es una señal profética. A medida que las aguas retroceden, el río revela algo más que civilizaciones y artefactos antiguos. Están surgiendo descubrimientos aterradores y enigmáticos, cada uno de los cuales parece confirmar las advertencias que nos dio Jesús. El antiguo río se está convirtiendo en un vínculo tangible con una época y un lugar donde los mundos espiritual y físico chocaron, y los misterios de esa época ahora están saliendo a la luz. El Goliat con colmillos, un descubrimiento aterrador. Entre las revelaciones más impactantes hasta el momento se encuentra el descubrimiento de un pez enorme, tan grande y de apariencia temible que muchos inicialmente creyeron que se trataba de un engaño. Sin embargo, los investigadores locales confirmaron que esta criatura era muy real. Tenía colmillos enormes y afilados, un cuerpo que recordaba un depredador prehistórico y escamas tan duras que parecían impenetrables. Esta criatura, apodada el Goliat con colmillos, ha capturado desde entonces la imaginación de muchos, y el nombre no es mera coincidencia. Algunos creen que podría estar relacionada con el gigante bíblico Goliat, el poderoso guerrero filisteo asesinado por el joven David en la famosa historia del Antiguo Testamento. La conexión con Goliat es particularmente intrigante. Según Génesis 6, se creía que Goliat era descendiente de los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas. Estos antiguos gigantes eran famosos por su fuerza y violencia, y su existencia ha sido tema de debate tanto bíblico como secular. Lo que hace que el descubrimiento del Goliat con colmillos sea aún más convincente es que no coincide con ninguna especie conocida en la etiología moderna. En cambio, exhibe rasgos de varias familias de peces antiguas, algunas de las cuales se cree que estuvieron extintas hace millones de años. ¿Cómo sobrevivió esta criatura? ¿Qué fuerzas la mantuvieron escondida en las profundidades del Éufrates durante tanto tiempo? ¿Podría ser un remanente genético de un mundo que existía antes del gran diluvio? Un mundo que Dios limpió con juicio divino. El Goliat con colmillos podría ser más que una simple curiosidad biológica. Podría ser una señal, un presagio de una era olvidada. Su aparición plantea cuestiones que van más allá de la historia natural. Es posible que los antiguos gigantes de la leyenda, los Nefilim, no sean simplemente figuras míticas, sino restos de un pasado real y aterrador. ¿Podría la aparición de esta criatura marcar el regreso de aquellas fuerzas poderosas y violentas de la época anterior al diluvio? A medida que la profecía bíblica comienza a desarrollarse ante nuestros ojos, y si esta criatura ha surgido ahora, en este preciso momento de la historia, ¿qué otros seres desconocidos y aterradores podrían seguir acechando bajo la superficie, esperando ser descubiertos? El río Éufrates, que alguna vez fue un símbolo de vida y fertilidad, es ahora un lugar donde el pasado antiguo y posiblemente sobrenatural está volviendo a despertar. A medida que las aguas del río continúan retrocediendo, los secretos de épocas pasadas están saliendo a la luz y, con ellos, la posibilidad de que el mundo en el que vivimos esté más cerca que nunca del cumplimiento de la profecía bíblica. La pregunta ya no es si veremos más descubrimientos, sino que más podría estar esperándonos justo debajo de la superficie, listo para cambiar el mundo tal como lo conocemos. El flujo del río se invierte, provocando ondas de choque en todo el mundo. Como si el secado del Éufrates no fuera suficientemente extraño, tuvo lugar un fenómeno verdaderamente sorprendente. En algunas regiones, el río comenzó a fluir río arriba, en una inversión natural de su curso. El agua avanzaba contra su corriente habitual, desafiando a la propia naturaleza.
La vista fue captada por la cámara, dejando a los testigos completamente atónitos. Las descripciones del evento inundaron los medios. Muchos lo llamaron antinatural, incluso de otro mundo. El agua se retorcía y giraba, como si respondiera a alguna fuerza invisible, moviéndose de maneras que desafiaban toda explicación. Los expertos han ofrecido teorías que van desde cambios de elevación locales y actividad sísmica hasta la presión causada por represas cercanas. Sin embargo, ninguna de estas sugerencias explica adecuadamente lo repentino o la magnitud de este notable evento. Lo que hace que la situación sea aún más inquietante es la sensación de que esto no es solo una anomalía científica, sino algo mucho más profundo. Se siente simbólico. El agua, a lo largo de la historia y las escrituras, siempre ha sido un símbolo de limpieza, vida y movimiento del espíritu. Pero cuando fluye hacia atrás, algo anda profundamente mal. Esta inversión habla de alteración, una ruptura en el orden natural, un momento en el que lo que alguna vez fue familiar de repente se vuelve extraño. Es un potente símbolo de guerra espiritual y un siniestro heraldo del juicio venidero. El agua que fluye a la inversa ha generado comparaciones con el evento milagroso del Antiguo Testamento, cuando el río Jordán se separó e incluso invirtió su flujo para permitir que los israelitas cruzaran. Pero a diferencia de ese momento de liberación, este cambio se siente como una advertencia, una señal siniestra más que un rescate divino. Sugiere que algo enorme se está poniendo en movimiento en el ámbito espiritual, oculto a nuestros ojos, pero no obstante palpable. ¿Podría este extraordinario acontecimiento estar relacionado con la liberación de los 4 ángeles del libro de Apocalipsis? ¿Podría esta reversión representar la eliminación de barreras, la apertura de puertas o un cambio en los límites espirituales de nuestro mundo? Estén atentos, porque los descubrimientos que estamos a punto de explorar a continuación son aún más sorprendentes. Debajo del lecho del río Éufrates se ha hecho un hallazgo asombroso, huesos de la titanoboa, la serpiente prehistórica que una vez gobernó la Tierra. Los arqueólogos que trabajan en el área descubrieron enormes vértebras y fragmentos de huesos como nunca antes se había visto en esta región. Tras una investigación más exhaustiva, los paleontólogos confirmaron que estos restos pertenecen a la titanoboa, la especie de serpiente más grande jamás conocida, que alcanza longitudes de más de 40 pies y pesa más de 1 tonelada. Esta serpiente, que se cree que vivió durante la época del Paleoceno, se pensaba que se había extinguido hace millones de años. Pero sus restos, enterrados en las profundidades del río Éufrates, han dado lugar a un profundo enigma espiritual y científico. La ubicación del descubrimiento es significativa. No es casualidad que este río, una figura importante en la profecía de los últimos tiempos, revele ahora una criatura del pasado distante. Esto no es simplemente una curiosidad paleontológica. Es una alarma espiritual. La serpiente, a lo largo de las escrituras, ha sido un símbolo de Satanás y las fuerzas de las tinieblas, desde el jardín del Edén hasta el libro del Apocalipsis. Las serpientes son representadas como engañadoras, portadoras de destrucción y agentes del caos. Apocalipsis 12:9 se refiere a Satanás como aquella serpiente antigua, un dragón que engaña al mundo entero. ¿Podría el descubrimiento de la titanoboa ser más que una reliquia fosilizada de una especie extinta? ¿Podría representar una manifestación física de la presencia demoníaca que una vez vagó por la tierra? Algunos investigadores bíblicos sugieren que esta enorme serpiente podría ser un rastro persistente de los días de Noé, cuando los Nefilim, los gigantes nacidos de ángeles caídos, corrompieron la tierra y el juicio de Dios llegó a través del diluvio. Si esta criatura existió en aquellos tiempos, podría haberse conservado bajo el Éufrates, escondida por la intervención divina, para revelarse ahora como una señal del fin de los días que se acerca. Otros estudiosos señalan que los antiguos textos mesopotámicos y las primeras tradiciones judías a menudo retratan a las serpientes como guardianas de lugares sagrados o malditos, criaturas ligadas a fortalezas espirituales. ¿Podría la titanoboa haber estado protegiendo algo debajo del río? ¿Algo crucial y oculto durante milenios? ¿Una puerta de entrada, una cámara sellada, o quizás, como algunos creen, un vestigio de una época en la que los ángeles caídos gobernaban la tierra?
Independientemente de la verdad, este descubrimiento ha causado conmoción en las comunidades científica y espiritual. Sirve como un escalofriante recordatorio de que algunas cosas enterradas en el pasado nunca debieron permanecer ocultas. Y su revelación bien puede indicar el desarrollo de antiguas profecías que podrían moldear el destino de la humanidad. La estatua del ángel caído, una advertencia desde abajo. Aún más escalofriante que los enormes huesos de serpiente fue lo que vino después, una estatua de forma humanoide desenterrada bajo el barro seco del Éufrates. A primera vista, parecía antiguo, erosionado y parecido a piedra, pero fueron los detalles los que conmocionaron tanto a arqueólogos como a teólogos. La figura tenía enormes alas, no en vuelo, sino plegadas sobre su espalda, como un guerrero en reposo o un prisionero en espera de ser liberado. A lo largo de su cuerpo estaban grabadas intrincadas marcas e inscripciones, símbolos no reconocidos por los lingüistas modernos, pero inquietantemente similares a los encontrados en los antiguos templos sumerios y mesopotámicos. Lo que hizo que este descubrimiento fuera tan aterrador no fue solo la artesanía, sino lo que representaba la figura. Su rostro, agudo y sereno, tenía un extraño parecido con las descripciones de ángeles caídos que se encuentran en textos extrabíblicos, como el libro de Enoc. Pero aún más inquietante fue su conexión con una profecía que se encuentra en Apocalipsis 9, 14-15.